con aquellos maestros que han logrado liderar procesos académicos muy importantes. Y para el día de hoy hemos invitado a mi maestro Fernando Cruz Cronfrey. Tuve el privilegio de que fuera mi profesor en la maestría de Administración de la Universidad del Valle. Él es profesor titular de la maestría y el doctorado en Administración. Nació en Luga, departamento del Valle, y toda su vida ha estado vinculada con dos pasiones de él, que es una, como escritor prolífico, ganador de varios premios a nivel internacional, y otro lado la docencia, donde también ha escrito libros conectados con el tema de la modernidad, de la posmodernidad, y todos esos elementos que han configurado una influencia para el estudio de las organizaciones. Para mí es un privilegio presentar al maestro Fernando Cruz Cronfrey. Entre sus novelas está Falleva, La Hora del Sueño, La Ceniza del Libertador, La Ceremonia de la Soledad, El Embarcadero de los Incurables, La Caravana del Gardel, Destierro, La Vida Secreta de los Perros Infieles, cuentos como Las Alabanzas y los Acechos, La Última Noche de Antonio Ricaurte, y ensayos como La Sombrilla Planetaria, un ensayo sobre la modernidad y posmodernidad en la cultura. Otro ensayo, 12 interrogantes sobre modernidad, cambio y gestión. Amapolas al vapor, La tierra que atardece, ensayo sobre la modernidad y la contemporaneidad. La derrota de la luz, ensayo sobre modernidad, contemporaneidad y cultura. Y también ha hecho estudios sobre lo humano e inhumano en las organizaciones. Por lo tanto, espero que estén atentos, que podamos, después de esto, generar interrogantes que nos sirvan como futuros profesionales de la administración para indagar más allá de lo que uno ve en las aulas, en las organizaciones de nuestro entorno. El maestro Fernando Cruz ha propuesto para el día de hoy la charla que puede convertirse en un conversatorio al final sobre la organización, gestión y subjetividad contemporánea. Bienvenido, maestro Fernando Cruz Cronfrey. Listo, maestro, ya puede iniciar. Bueno, muchas gracias. ¿Escuchan bien? Sí, señor. Muchas gracias, profesor Javier, por esta iniciativa de esta mañana de crucero. Y también, pues, autorizando el departamento de educación y a la universidad. Bueno, yo pienso que el deseo mismo es hacer una reflexión integral que sea pertinente y que sea útil para los estudiantes de esta disciplina de la administración. Y los resultados precisamente de esta propuesta de la charla que tiene para el profesor Gabriel, y él me ha enviado un correo en el que ha precisado 4 temas alrededor de los cuales ustedes pueden tener interés. Y estos temas los he reunido pues, en el título de la charla,
que es la organización, la gestión y la subjetividad contemporánea. Bueno, muy bien. Miren ustedes que aquí se ponen en relación dos grandes temas. La subjetividad contemporánea, por un lado, y por el otro, diría que el impacto que esa subjetividad contemporánea puede tener en el mundo de las organizaciones y sobre todo en el mundo de la gestión. Porque ciertamente hay una muy vigorosa literatura sobre hasta hoy, que sí ciertamente ha ocurrido unos cambios fuertes en la subjetividad de nuestro tiempo. Y hay un debate que a mi modo de ser, de ver, ya fue superado alrededor del concepto de postmodernidad, que se hizo muy fuerte con dos pensadores, Bakhtin y Lyotard, hacia los años 80 del siglo XX, pero que ha sido poco a poco replanteado. Todos quienes hicimos parte de ese debate, por decirlo de algún modo, hemos tenido que modificar el concepto de posmodernidad, porque el concepto de posmodernidad parte de un supuesto que a mi juicio resultó equívoco, al menos. Y es que la posmodernidad terminó, y la modernidad no ha terminado. El núcleo del mundo moderno se conserva. Ese núcleo duro tiene que ver con, puede ser, el componente económico. El capitalismo está ahí y está más fuerte. El mundo axiológico de la modernidad, alrededor de las ideas de libertad, de igualdad, de derechos, de autonomía, de la decisión, del respeto a la dignidad humana y el derecho a una vida buena se conserva. Igualmente se conservan las instituciones jurídicas y políticas modernas, del Estado moderno, la institución democrática, etc. Las elecciones en los componentes pues, puramente formales de la democracia representativa y la ciencia y la técnica, que es un componente esencial del mundo moderno, están ahí. Incluso se podría decir que hay un exceso de todo eso, pero no hay un cambio significativo que indique que la modernidad terminó, como se suponía por algunos autores que planteaban precisamente el concepto de post-modernidad, como si existiera un mundo posterior a la modernidad. Esto ha dado origen, por supuesto, al intento de otro tipo de conceptualización acerca de la crisis, entre comillas, del mundo moderno. Y porque donde sí ha ocurrido una modificación fuerte es en el mundo de la subjetividad de nuestro tiempo. Es aquí, pienso, donde ha ocurrido esta crisis del sujeto moderno para dar, o crisis, o fin, como quiera llamárselo, para dar origen al sujeto de nuestro tiempo, al ser humano de nuestro tiempo, su mundo subjetivo. Y es esto lo que un autor, pues, de punta, que con seguridad ustedes han conocido, que se llama Zygmunt Bauman, ha planteado como modernidad líquida. Ya no habla de postmodernidad, sino modernidad líquida, por los vínculos que se han creado, por la liquidez de los vínculos humanos que se han creado, entre ellos el vínculo humano con el trabajo en las organizaciones. Y a mí me parece que ese es el punto, digamos, el punto más importante, porque sí, ciertamente,
y muchos gerentes se quejan de eso, que el sujeto de nuestro tiempo es un ser humano distinto del que era hacia los años 50, 60, 70 del siglo XX. Ha habido un cambio ahí. Por lo demás, el núcleo duro de la modernidad se conserva incluso exacerbado, incluso más profunda. Ese es el primer punto que quiero dejar ahí planteado, que es en cierto modo un replanteamiento del concepto de posmodernidad. Por eso prefiero utilizar el concepto de sujeto contemporáneo. Ahora bien, acabo de plantear que sí, ciertamente ha ocurrido una modificación muy profunda en la subjetividad de nuestro tiempo. De manera muy sintética, porque espero consagrar a cada ítem de la charla de unos 10 o 15 minutos con el objeto de ir terminando la exposición hacia las 11:05, 11:10, y trabajar hasta las 11:30 en cuanto sea posible. Yo tengo también mi límite hacia las 11:30. Quisiera obtenerlo, pero sí. El punto entonces es este. Voy a tocar un aspecto nada más, en principio, ¿no?, de dónde es que ha ocurrido este cambio tan profundo en el sujeto de nuestro tiempo. Esto ha sido estudiado por un sociólogo, porque es que, dicho sea de paso, las disciplinas que más se han ocupado de este cambio de la subjetividad de nuestro tiempo son, pues, como hay que suponer, ¿no?, la sociología, la antropología cultural e incluso la psicología. Y esto plantea para esta reflexión sobre las organizaciones y la gestión, que la reflexión tiene que trasladarse de paradigmas. La disciplina administrativa y todo esto, pues, es un debate que también como un conjunto de herramientas para gestionar la acción del trabajo, el proceso de trabajo en las organizaciones, y por lo tanto requiere el apoyo de la administración de disciplinas teóricas que no sean exactamente las de la administración, que son más bien una herramienta, ¿no?, de gestión. Y es por eso, por lo que estudiar lo que está sucediendo en las organizaciones y el tipo de gestión o de gerencia que se debe hacer, necesita que el administrador tenga información de tipo sociológico, antropológico, cultural e incluso psicológico, para poder entender cómo es el ser humano de nuestro tiempo y cuál es su mundo, digamos así. Y quería tocar entonces un punto que ha venido, que trató muy bien, tal vez como de manera pionera, Lipovetsky. Jim Lipovetsky escribió un libro que se llama Declive del deber. Y es muy sugestivo ese título, es decir, el deber está en declive. Ciertamente, en el mundo anterior a la modernidad, digamos en el mundo antiguo y en el mundo medieval, que abarca para Occidente nada más algo así como 20 siglos, los deberes predominaban sobre los derechos. Independientemente de que esto sea está bien, no esté mal, que sea bueno o malo, era así. En la balanza entre deberes y derechos había una sobrecarga de deberes y muy pocos derechos. Entre otras cosas, pues porque jamás a este mundo anterior al mundo moderno, y que era más anterior al Renacimiento, se pensó en la igualdad humana de derechos, en la autonomía de la decisión, en la libertad, ni en la dignidad, ni en el respeto
Pues porque estos tipos de sociedades, y lo voy a circunscribir a Occidente, porque hay que hacer algún acotamiento espacial y temporal, pues este tipo de mundo de valores que acabo de mencionar, libertad, igualdad, de respeto, dignidad de los seres humanos, autonomía de la decisión, pues prácticamente eran inimaginables. A partir del Renacimiento, las cosas empezaron a cambiar, y esto es un acontecimiento del siglo XVI, 1500 para acá. Es decir, hace apenas unos 400, 500 años empezó a cambiar el sujeto en el mundo, el ser humano y su mundo mental. Y por supuesto, esto ha sido cada vez más profundo. Ya en el siglo XVIII, 1700, y sobre todo con la Revolución Francesa, 1789, finales del siglo XVIII, y todas las revoluciones políticas que ocurrieron a partir de este acontecimiento, y los ideólogos y filósofos de la Ilustración en el periodo previo y posterior, por supuesto, a la Revolución Francesa, se plantearon que los seres humanos éramos iguales en derechos. Esto era inimaginable y, por lo tanto, pues, significó una gran revolución mental y cultural que aún no termina porque todo este debate sobre la igualdad de la mujer, que es un debate de igualdad de género importantísimo en nuestro tiempo, sobre la igualdad de los pueblos en el mundo económico y político, sobre la igualdad de las etnias en el mundo. Y esta igualdad es igualdad de derechos, no igualdad pues, anatómica, ni igualdad biológica, porque hay diferencias, sino igualdad de derechos. Ese es un punto muy importante y tiene que ver, por supuesto, con los sistemas legislativos que consagran esos derechos y constitucionales, pues como norma fundamental de los estados. Y en este orden de ideas, entonces, la balanza de los derechos y los deberes comenzó a, digamos, a igualarse. Igualdad de derechos, igualdad de deberes también, por supuesto. Imagínense ustedes este asunto en el mundo del trabajo, habida cuenta de que las organizaciones empresariales son estructuras jerárquicas de poder. En las organizaciones hay que obedecer. Y eso ha significado, pues, un punto de mucho debate, pero es inevitable. El punto es que, a partir sobre todo de la revolución industrial, que es un acontecimiento también de finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX y el siglo XX y hasta hoy, ha sido un siglo en el que la lucha por las igualdades, la dignidad, el respeto al ser humano, las libertades están, esa lucha está viva. Está viva en términos de las etnias, está viva en términos de las etnias humanas, de los géneros, ¿no? Está viva en las diversidades de elección central, está viva por todas partes. Y es allí en donde ha ocurrido, digamos, una gran transformación en el mundo de los valores y de las organizaciones mentales que tienen frente precisamente a la igualdad de los géneros, a la libertad, etc. Y la autonomía de la decisión. En ese campo de las balanzas entre deberes y derechos, este mundo de nuestro tiempo contemporáneo ha presenciado un desbalance muy fuerte en favor de los derechos y un declive del deber. Y los jóvenes de nuestro tiempo, digamos, y muchos de ustedes se van, pienso,
a considerar agradecidos por este rango de los 40 años para abajo, pero esquemático decirlo así. El mundo es un mundo de derechos, es decir, los derechos son los que están al frente y los deberes han comenzado a declinar, pues por toda esta hiperlibertad, hiperigualdad de nuestro tiempo, para bien o para mal. Eso es lo que ha venido ocurriendo. Entonces, en el mundo de las organizaciones, que son estructuras disciplinadas, en donde existen, por supuesto, órdenes jerárquicos de mando, y por supuesto órdenes que cumplir, ha comenzado a producirse una dificultad, precisamente porque es para la gente que trabaja en las organizaciones es como molesto recibir órdenes, porque dejan muy evidente la subordinación. Y por supuesto, es que las organizaciones uno no va a hacer lo que le provoca. Uno tiene que obedecer unas órdenes. El punto es que la orden ha entrado en crisis. Por eso que estoy diciendo de la modificación en el mundo subjetivo de las personas. En todos los gerentes de hoy tienen un reto muy fuerte. Y es esto, cómo dar la orden. Y comienza por una razón, porque si la orden universitaria, a diferencia, pues, es decir, a diferencia de la esclavitud, la servidumbre medieval, pues es que los esclavos y los siervos no tenían que obedecer y la orden autoritaria era lo de menos. Pues porque en ese mundo pre-moderno no existían esas ilusiones de igualdad, de respeto, de dignidad. Hoy cualquier orden dada con un acento duro hiere la dignidad. Así que el directivo tiene que cuidarse de hacerlo porque puede afectar el clima de la organización, el ambiente de trabajo, en fin. Y a mí me parece que en el mundo de la administración se ha venido produciendo, incluso en el orden de la ley laboral, pues, se ha venido produciendo una modificación lingüística encaminada al ocultamiento de la subordinación. Es muy interesante el curso, pues, desde el punto de vista de una pool de disciplinas, en este caso, pues, por un lado, la disciplina jurídica, por el otro lado, la antropología, la psicología y la sociología, ven el curso como el lenguaje se está modificando. A partir de los años 90, en Colombia y en el mundo en general, pero en Colombia en particular, con la expedición de una ley que registró esto. Hoy el patrón lingüísticamente ha desaparecido y enfaticé lingüísticamente porque en la realidad está ahí, solo que ya no se le llama patrón, sino empleador. Empleador es aquí hay un eufemismo clarísimo del lenguaje. Y es un eufemismo porque oculta al patrón y lo hace representar mentalmente como una persona que emplea, da trabajo y es una especie de benefactor. Aquí hay un cambio simbólico muy fuerte, pero es que si sigo mencionando, ustedes con seguridad lo van a percibir. Es que ya hay empleador y no patrón. Ahora no hay obrero, sino colaborador. Ahora no hay jefe, sino líder. Y así. Y la orden de producción ya no se da de manera directa por una persona, sino que esto aparece en las metas y los indicadores por alcanzar y por cumplir. Y eso lo arrojan los planes de desarrollo,
eso lo arrojan las computadoras, eso lo arrojan la impersonalidad en la organización. Así que yo tengo metas, yo tengo que cumplir indicadores, pero no porque aparezca, ¿no?, el jefe, claro que está ahí, de la manera, ¿no? Y así, hoy no es salario sino compensación. Hay una modificación simbólica muy fuerte que obedece, a mi juicio, a una razón. Y es que el sujeto de nuestro tiempo, y dijéramos, no tolera fácilmente la subordinación en el trabajo. Aparente y expresa, sino que ha tenido que la subordinación subsumirse en unas modificaciones lingüísticas que producen un efecto simbólico, el aplanamiento lingüístico en la organización, que además también se expresa en el organigrama. Los organigramas luego son más planos, por supuesto, no piramidales demasiado evidentes. Ahí miren ustedes que yo lo que estoy tratando es a través de un ejemplo muy específico de plantear que ciertamente ha habido una modificación en la manera como los seres humanos reciben hoy la orden y en la visibilidad del orden jerárquico y la obediencia. Hay allí algo que está haciendo que no solamente el lenguaje se modifique, sino que las cafeterías, por ejemplo, que antes existían tan fuertemente indicadoras del orden jerárquico como las cafeterías y comedores de la gerencia y del staff, las cafeterías y tal, y restaurantes digamos, del mundo medio, de la organización, empleados y tal, y las cafeterías de los obreros. Esto se ha aconsejado que se unifique y que haya una sola cafetería para que no se note ¿no?, demasiado el orden jerárquico. El orden jerárquico sigue existiendo, pero no tan visible en espacios, en lenguajes, sino que se ha aplanado la organización. Y pues uno se preguntaría por qué fue necesario ese aplanamiento lingüístico, ese aplanamiento físico de la organización. Las creencias de puertas abiertas, ese tipo de cosas, ¿no? El jefe que va a la planta, que se junta, como se suele decir, del trabajo, y cosas de este orden que están significando que sí ciertamente ha ocurrido algo, ¿no?, en la manera como en la recepción del principio de la subordinación en el trabajo. Y el otro punto es el sacrificio. Es que la ética, según el Podolsky, pues es autor que mencioné, entonces, en ese declive del deber, el libro que ha planteado el crepúsculo del deber, una ética no sacrificial. Es decir, el sacrificio, el esfuerzo, fueron considerados un gran valor, incluso tenía conexiones pues, con el sacrificio en el mundo religioso, ¿no? Pero pues en el proceso de secularización de la cultura, es decir, de la desacralización de la cultura, sin que eso signifique pues que mucho menos, pero en esa influencia que el mundo cristiano, sobre todo, tenía sobre la idea del sacrificio en la vida. Esto fue muy, muy importante en el trabajo, porque el trabajo era una manera de sacrificarse y había que hacerlo para merecer algo mejor.
La ética que plantea para nuestro tiempo y por o que detecta mejor es una ética no sacrificial. Por lo tanto, en el trabajo, quienes practican una ética no sacrificial hacen su menor esfuerzo, no su mayor esfuerzo, sino su menor esfuerzo. Esto, por supuesto, para el mundo de la gerencia ha significado pues, un reto. ¿Cómo lograr que personas que por la configuración cultural de nuestro tiempo no se sienten obligadas al mayor esfuerzo, sino al menor esfuerzo, de una ética no sacrificial? Sin embargo, trabajen con esfuerzo. Y para esto, la gestión, a mi modo de ver, y la literatura de gestión, claro, han insistido en que hay que penetrar psicológicamente a los empleados y trabajadores. Esto a través de un concepto fuerte, hay que reconocerlo, que se llama manipulación psíquica, a través de cursos o de programas de motivación. Porque que yo sepa, no se motiva a que se motiva en el trabajo, se motiva al que está desmotivado, es decir, al que no tiene motivo para esforzarse, sino para trabajar al menor esfuerzo, porque esto conecta con el sujeto de nuestro tiempo, que es altamente hedonista, es decir, se la quiere gozar. La vida no es para sacrificarse ni esforzar, sino para llevarla con calma, para llevarla placenteramente. Es decir, un rasgo de nuestro tiempo es el hedonismo, gozarse la vida. Pero uno no se puede gozar la vida en la organización. La vida se goza en otro lado. Es un goce extra organizacional. En ese sentido, en consecuencia, una de las herramientas que está en la caja de herramientas de la gestión, como suele decirse, es la posibilidad de penetrar el mundo psicológico de los empleados y trabajadores con el objeto de, mediante la manipulación, hacerlo rendir. Y ahí está el coaching, y hay, en fin, ¿no?, herramientas motivacionales, ¿no?, que van en esa dirección. Yo lo que quiero, no estoy, bueno, sí pienso que la manipulación psicológica es indebida. Éticamente es indebida. Pero eso es lo que se hace en las organizaciones, precisamente por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque hay esa actitud del menor esfuerzo frente al trabajo. Y por supuesto tiene que ver con el compromiso, ¿no? Y los lazos, y esto lo estudia Bauman, un sociólogo muy recientemente fallecido, con una obra de punta, que es el que Sigmund Bauman, aquel que yo les decía, que habla del sujeto líquido de nuestro tiempo, porque la liquidez del vínculo humano hoy, dijéramos, ha disuelto el vínculo sólido. Esto se nota en las amistades, que son amistades unidas, digamos, por lazos coyunturales, no son amistades para toda la vida, sino que son ocasionales. Domina mucho el principio de la amistad útil, ¿no?, que contribuye, y aquella que no contribuye, es la amistad que no sirve. No es amistad fundada en lazos, digamos, muy profundos de tipo afectivo, sino en lazos coyunturales utilitarios. Y las relaciones sentimentales igual.
pues las relaciones sentimentales son casi por temporada, ¿no? A esto pues hay que hacerle, por supuesto, y eso no me quiero llevar a su culturalismo, porque hay sociedades en las cuales, incluso tradiciones culturales en Colombia mismo, las subregiones culturales y tal, hay por supuesto que hacer el mapa, porque no siempre se cumple esto, pues, a rajatabla en todas las, sigamos mirando todas las culturas, no es así. Hay sociedades en las cuales todavía existen vínculos fuertes, duraderos de lealtad entre las personas, vínculos fuertes, ¿no? En la medida en que los vínculos entre los seres humanos entran en ese proceso cultural y psicológico de liquidez, en que los vínculos lo hacen, pues, digamos, más pasajeros, como dice Bauman, líquidos, ¿no? Que se escabullen entre los dedos de las manos, contrario al sodio, ¿no? Que son vínculos duraderos, más estables. La relación con las organizaciones que desarrollan las personas que trabajan allí, pues también, digamos, tratan de volverse líquidas, de tal manera que uno de los problemas severos que enfrentan ciertas organizaciones es el normalismo laboral. En los países centrales, los empleados y los trabajadores quieren vivir experiencias laborales de año en año. Y esto hace que pues, esas personas, en las cuales muchas veces las organizaciones invierten, ¿no? Formación, capacitación, etcétera, pues se capacitan y al día siguiente van a la otra parte y andan por Norteamérica. Es un peregrinaje de trabajadores que van de estado en estado queriendo vivir más experiencias. Ese es otro valor, ¿no? Hay que vivir experiencias, y si uno se queda trabajando en una misma empresa 20 años, no hay experiencias. Que las experiencias implican un cambio, implican un cierto normalismo, incluso sentimental, de amor en amor, etc. Esto, por supuesto, tiene también sus fragilidades, la variabilidad es muy importante, pero lo que quiero es colocar allí, con la mayor claridad posible, que sí, ciertamente ha ocurrido una modificación en la subjetividad contemporánea y que esto afecta el trabajo, la relación que los subordinados tienen con el trabajo, subrayando que el concepto mismo de subordinación hoy está siendo puesto en cuestión por la literatura de gestión y la literatura administrativa, porque incluso se llega a negar que hay subordinación. La subordinación está ahí, lo que pasa es que está mimetizada, está invisibilizada mediante un lenguaje incluyente, mediante un lenguaje que lima, ¿no? Lima el asunto al punto de simbólicamente hacer desaparecer las señales lingüísticas y formales de la subordinación. De ahí, como derivado, que es indispensable para la gerencia ser consciente de que esto ocurrió, porque es un hecho. Y en los países centrales de punta, en términos pues, industrializados y tal, esto es muy fuerte, es muy fuerte. Y les está planteando a las empresas unos retos muy fuertes que están tratando, a mi modo de ver, con formas de trabajo, de resolver, ¿no? Con formas de trabajo, como el trabajo en plataformas, por ejemplo, que es muy rendidor, mucho más rendidor que el trabajo presencial, el trabajo en casa, en donde las personas se terminan convirtiendo en trabajo de 7 horas, 7 días, 24 horas, porque están cumpliendo metas que le aparecen, ¿no? Y entonces estas son sus metas, esto es lo que tú tienes que digamos alcanzar.
Y obvio, eso se puede hacer desde la casa. Hay procesos de trabajo que no se pueden dar este lujo porque son fabriles y necesitan que las personas estén allí. Pero hay una transición, y ahora con la pandemia la transición se hizo muy evidente dadas las razones de salud y de salubridad pública. Tuvo que hacer trabajo virtual, trabajo en casa, trabajo a distancia, trabajo por plataformas, en fin. Y entonces allí sí que se hace todavía más invisible la subordinación, que por supuesto se delega, subordinación que ya no es personal, que ya no es tangible, sino que es intangible y que están en los indicadores que hay que cumplir, en las metas, etcétera, es que le llegan a uno y que uno se tiene que adaptar a ellas, porque esas son las reglas de juego. Pero este trabajo por plataformas, este trabajo por programas, este trabajo por metas y por indicadores que le permitan al trabajador estar por fuera del lugar de trabajo, hacerse de alguna manera sus propios horarios, se está presentando como preferible por parte de los subordinados y muy rentable, al punto de que incluso ya en Colombia ha tenido que entrarse en una legislación de este tipo de trabajos no convencionales, digamos, que son aquellos que obligan a que uno vaya pues, a sentarse en su lugar de trabajo, etc. Porque a través de estas formas de trabajo se están produciendo evidentes abusos en el nivel de las exigencias por metas y de indicadores por cumplir. Y bueno, una buena parte del trabajo hoy se puede sacar de la fábrica, digámoslo así, sacar de la organización física para que la organización siga funcionando, pero ya de manera virtual, por decirlo de algún modo. Estos son los puntos, digamos, como más cruciales que quería tocar en relación con el impacto de las nuevas características de la subjetividad de nuestro tiempo por el trabajo, por las organizaciones y por la gestión, porque las organizaciones existen, esto desde que es un hecho. El mundo económico de nuestro tiempo, cualquiera que sea el modelo económico, incluso en los países que pues, hacen parte de ese otro espacio geográfico de Occidente, allá también organizaciones, por supuesto, productivas, empresas, industrias que existen estas organizaciones y las organizaciones no se pueden llegar una vez que existen, pues hay que organizarlas, hay que gestionarlas para que el trabajo sea rentable a su mayor nivel, digamos así. Y es allí pues donde la gerencia, a mi poder, se hace necesaria. El punto es que el gerente tiene que darse cuenta de lo que está pasando. Y ahí entra también otro punto, que es el de la ética en la gerencia. Y la pregunta es esta, ahí se la dejo. Vale todo en la gerencia para lograr que el trabajo sea productivo, rentable, etc. Se puede utilizar a discreción las herramientas de gestión que tienen que ver con la manipulación de los seres humanos con fines productivos. Pues hay un debate sobre que la manipulación siempre ha existido, bueno, que la iglesia manipulaba a las personas para hacerlas creyentes y tal, desde niños, desde la más tierna infancia. Ahora, el fin era un fin moral, manipular para que la gente sea buena.
para que la gente sea correcta. Ahora, manipular para que la gente sea productiva, que rinda su mayor esfuerzo, mediante esos instrumentos de manipulación psicológica, eso es válido, eso es ilícito, éticamente. Entonces, miren ustedes que aquí aparece pues otro paradigma, ¿no? El paradigma ya no sociológico, antropológico, psicoanalítico, psicológico, o lingüístico, jurídico, sino otro paradigma, el paradigma ético, que yo sepa, no ha desaparecido. Nosotros vivimos en un mundo en el que siempre hacemos, y es inevitable, juicios de valor ético, ¿no? Esto está bien, esto está mal hecho, esto es ilícito, esto no es lícito. Y en consecuencia, pues una de las maneras de colocarse en un terreno, digamos, que no sea pues este berenjenal, pero no para debatirlo, sino para colocar otro paradigma, es el que yo considero pues, más correcto, o lícito, o ético, que es el de la transparencia. Los trabajadores y los empleados, obreros, desempleados de nuestros tiempos familiarizados. Es muy difícil hacerlo en un segundo coaching al que ya no mide el dinero. El coaching produce un frenesí, pero tiene una curva. Todo frenesí tiene una curva. Y lo que se produce después de la curva es una sensación de engaño, una sensación de, precisamente, de manipulación. Y eso no se puede corregir con otro coaching porque es peor. Lo mismo, los empleados y los trabajadores están avisados de que los programas de motivación son, y todas las actividades motivacionales en la organización tienen un límite y que tienen un fin escondido. La gente en las organizaciones no es tan ingenua como para, digamos, adherirse sin pensar y sin darse cuenta, ¿no? a estos programas motivacionales y sobre todo los fines que persiguen. Yo lo digo con responsabilidad porque pues, he podido pues, participar en procesos interesantes, sobre todo en una gran empresa nacional que se llama Argos, ¿no? Que tiene un poco de cementeras, pero también hace parte del grupo empresarial pequeño, ¿no? Que es un grupo muy fuerte. Y ahí en Argos participé en dos seminarios, uno en Medellín, otro en Bogotá, y lo que los líderes de esos presidentes y directivos de los sindicatos de esas cementeras que son supremamente digamos fronteros, por decirlo de alguna manera, le decían al presidente de esa compañía, de algo de lo que sea la gran compañía que se aglutinó pues cerca de 12 cementeras en Colombia, que no me echaron unos cuentos bien ustedes las que esas se utilizaban. No me echen unos cuentos. Nosotros sabemos que venimos a trabajar, que tenemos que rendir y tal. Así que no nos echen los cuentos, porque eso lo tenemos claro. Nosotros cumplimos con nuestro deber, ¿no? Pero ustedes nos cumplen con las convenciones y los acuerdos colectivos que lleguemos a suscribir. Pero no nos digan nada, nosotros sabemos a qué vivimos aquí. Y miren ustedes que esa transparencia se convirtió en valor en algo, hasta donde yo tuve la oportunidad de estar cerca de esta experiencia. Pero no solamente en Colombia, hay otras organizaciones en el mundo
que logran, y esto convirtió a Argos Cementos en una empresa con unos indicadores disparados. Allá todo el mundo trabajaba sabiendo lo que estaba pasando y nadie le echaba cuenta. Entonces, esto toca con la dignidad humana. Es un valor del mundo moderno, la dignidad y el respeto. Es que la gente cuando se manipula y descubre la manipulación se siente indigna, ofendida e irrespetada. Y esto quizás no lo digan expresamente, pero desmotiva, produce un efecto contrario. La transparencia produce, por el contrario, un efecto positivo por el respeto. La gente trabajaba con transparencia, con reglas de juego transparentes, ¿no? Aquí vinimos a esto. ¿Quién quiere quedarse? Esto es lo que vamos a hacer y tal. Y claro, por supuesto, sin excederse más allá de lo posible humanamente, los indicadores el cumplimiento de las metas, tal. Y esas empresas se disparan en términos de indicadores porque genera lealtad de la organización. Es que la lealtad no se impone, la lealtad se gana, como el respeto. El respeto no impone que lo respeten. Las personas respetan si el otro es respetable. Si el otro se hace respetar con su conducta, con su comportamiento, en el escenario que sea. He tocado, porque ya faltan 5 para las 11, he tocado ese punto específico para hacer pertinente la reflexión. Porque es que, miren, las organizaciones existen, es un hecho. Y a partir de la revolución industrial, cuando el trabajo se vuelve industrial y se organizan empresas y se gestiona porque se necesita que el trabajo sea productivo, ¿no? Rinda, y entonces aparece Frederick Taylor y nos habla del reloj, ¿no? Tiempos de movimientos, es decir, el mundo artesanal y el trabajo artesanal se transforma por completo y pues ocurre el trabajo industrial en serie, en fin, ¿no? Y digamos, las organizaciones están allí, el mundo a partir de la revolución industrial, la economía se da a través de organizaciones y eso no se puede dejar a la deriva, no se puede dejar gerenciar, no se puede dejar organizar, en fin, ¿no? Así que el debate no es con la administración, sino con el tipo de administración que se debe hacer. Y el tipo de gerente que sepa lo que está pasando en la cultura. Para que ese gerente entienda por qué razón es que se están presentando ciertas dificultades con la autoridad. Es que uno no puede hoy llegar a dar órdenes autoritarias porque de inmediato la orden tiene resistencia. Esto tiene mucho que ver también con las estrategias del trabajo en equipo, porque el equipo es el que hace la orden y la orden se monetiza. Pero el equipo tiene que saber que hay unos indicadores, hay unas metas, y entonces equipos comienzan a competir porque este logró más que aquel y así, y eso produce, por supuesto, el efecto que se quiere, la mayor productividad. Aquí pues, yo no tengo nada contra de la productividad, por favor, nunca, no es eso. El asunto es cómo se logra. Ofendiendo la dignidad, ofendiendo el respeto de las personas en el trabajo, mediante órdenes autoritarias, mediante amenazas. Es aquí en la esclavitud y en el luego, ¿verdad? A los seres humanos en la organización hay que respetarlos, tienen una dignidad. Y hay una cosa muy importante en esa dignidad y en ese respeto, es que no se manipule, porque
porque es muy fácil darse cuenta de la manipulación. Mediante estos dispositivos, al respecto de los cuales hay unos gurúes físicos que se aparecen en las organizaciones tratando conceptos de manipulación, y resulta que estos efectos de la manipulación a través de estas herramientas tan sofisticadas de penetración psicológica producen unos efectos de principio productivo, ¿cierto? Pero muy rápidamente entran en curva y se van al suelo, y lo que producen es un efecto contrario. Cambio, la transparencia es un principio, un valor de la organización, y se da, por supuesto, eso sí también inmediatamente la gente en la organización la percibe, que esa transparencia es genuina, sincera, y por tanto, digamos, produce unos efectos mucho más positivos que el autoritarismo, que la orden autoritaria. No es cierto que la amenaza, que no se necesita hacer que sea una amenaza explícita, no es implícita. Y sobre todo en las sociedades donde ese trabajo es precario, como la nuestra, y la estabilidad, el desempleo es crítico porque no es fácil volverlo a conseguir. Entonces siempre hay una amenaza implícita, ¿no? El despido siempre está allí, la gente trabaja con angustia, y en los sectores financieros y tal, las metas y los indicadores se vuelven una tiranía, porque quien no alcanza las metas y quien no alcanza los indicadores sabe que le va a pasar algo. Y a veces los indicadores de las metas son excesivos, son incumplibles. Y la gente lo ve, y bueno, lo que se produce es una especie de masacre psicológica que también está siendo estudiada en Japón, donde hay enfermedades psicológicas derivadas de este exceso en las metas que se colocan y en los indicadores que se colocan por cumplir. Bueno, entonces, miren ustedes que lo que estoy tratando de hacer para ir cerrando es conectar las características del sujeto de nuestro tiempo, donde ha ocurrido un declive del deber, ¿no? Y un exceso de derechos, pero que eso es la cultura por todas partes, ¿no? Un declive de la ética sacrificial, entregarse por esa camiseta, como se dice, producir para ser admirado, en fin, esta ética sacrificial ha declinado, y por lo tanto conduce a menor esfuerzo, no al mejor esfuerzo, al mayor esfuerzo, como ocurría, sino al menor esfuerzo. Cumplir solo lo necesario, ¿no? Y por lo tanto las empresas entran en una especie de desesperación, la gerencia, ¿no? Entra en una especie de desesperación por lograr que la gente trabaje más allá de lo estrictamente necesario. Y ha surgido la categoría cualitativa simbólica del trabajador o empleado 724. Hay personas que se sienten muy honradas el día que le dicen: mire, usted ni duerme ni descansa. Usted es 7 días disponible 24 horas. Y claro, uno se puede llevar. El otro día las fábricas estaban, las máquinas, perdón, estaban allá. Y no fabricó una máquina de la fábrica, era para la casa y dejaba la máquina allá. Resulta que uno mete la máquina debajo de la mano. Esa máquina se llama teléfono, esa máquina se llama computador, ¿no? Personal. Y uno tiene que estar dispuesto a la hora que sea, el día que sea, porque tiene el honor de ser siempre equipado. Hay muchos empleados que a los 50 años se dan cuenta
de todo lo que les pasó. Ya no tienen hogar, ya no tienen esposa, o esposa que ya no tiene esposa. Los hijos en manos de institutrices y padres por el poder de la televisión, porque eran 724. Y eso, por supuesto, está planteando un problema. Y ese problema tiene que ver es con el exceso, es un mecanismo, perdón, para lograr la superproducción. Si se puede lograr la superproducción por medio de la libertad, por medio de un compromiso genuino, pero con un límite, porque eso no es sin límite. El ser humano está aquí, limitado en su capacidad, no puede dar más de lo que normalmente puede dar. Y tiene que dormir, y tiene que descansar, y tiene que divertirse, etc. ¿No es cierto? Porque para eso se le dieron las famosas 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de sueño. Eso fue lo que se logró con las famosas 8 horas de trabajo. Esas 8 horas de trabajo están apareciendo por estas modalidades de trabajo que están produciendo es que ya está detectado y se van a firmar masacres psicológicas, sobre todo en ciertos niveles de los casos entre las personas que vienen. Entonces, a ver, por un lado está este nuevo tipo de subjetividad que trata de identificar. Esto es lo que se conoce como subjetividad contemporánea. Por el otro lado está la gestión de las organizaciones y el desespero de la gestión y de la gerencia, que también trabaja a presión porque las dueños de la empresa, porque digamos los socios, los accionistas, en fin, exigen cada vez más utilidad y más rendimiento. Es como una carrera cuantitativa que tiene límites, pero la gente se revienta, no importa. Hay quien venga y implementarse. A esos que se revientan tratando de cumplir esas metas, esos indicadores. Se han generado, por lo tanto, lenguajes, ¿no?, adecuados para, y técnicas adecuadas, lenguajes adecuados para planar, para invisibilizar la subordinación y la orden, pero también se han diseñado mecanismos de intervención psicológica muy sofisticados y bien aconsejados incluso por psicólogos, ¿no?, empresariales. Y entonces hay algo que sí pasó ya en la subjetividad de nuestro tiempo. Hay algo que las empresas, que la literatura de gestión, y esto incluso se enseña, ¿no?, en la facultad de administración, en las escuelas de administración, cómo manipular, ¿no?, cómo, claro, con psicólogos y este tipo de cosas a la cabeza. Y entonces hay un mundo convulso. Yo diría que hay un mundo convulso en nuestro tiempo, un desespero de las explicaciones cuantitativas empresariales. Algunas empresas son ejemplares en esto, hay que decirlo, y hay que aplaudirlo. Empresas que respetan, que no utilizan estos mecanismos de manipulación psicológica, en los cuales existe un clima de trabajo maravilloso. Esas empresas existen y estoy convencido de que las empresas son competitivas. Esas empresas logran que el trabajo sea productivo, pero por relaciones de afecto y lealtad de parte de sus servidores y no por esas imposiciones disciplinarias invisibles, ¿no?, así, muy sofisticadas, pero que la gente no deja de percibir y que muchas veces tiene que soportar, pues, por razones de la conservación del empleo, en fin, porque la gente vive en libertad, en la medida que la cultura de consumo lleva a que muchas personas se endeuden aquí y allá, y el trabajo se convierte en una especie de cicatrizante de todas esas deudas que deben más.
Eso no era lo que tenía por decirles. Yo sé que para entonces lo importante es poner en relación ese cambio de la subjetividad que han preocupado a la gestión, que han dominado a la gestión, a dar paso a esa declive del deber, a esa declive crepúsculo de la ética sacrificial, y lo que eso está significando en términos de cómo, de qué herramientas se están utilizando para salir del paso, ¿no?, a estas modificaciones tan severas que han ocurrido en el sujeto de nuestro tiempo. Y poner esto, pues, por supuesto, en conexión con la gerencia y el tipo de gerencia y el tipo de gerente que se necesita, que sea no antropólogo, ni sociólogo, ni psicólogo, ni lingüista, pero que sepa que esto está pasando y se habla a que esos otros paradigmas diferentes del paradigma demasiado técnico a veces de la administración sepa que es insuficiente. Porque cuando hay problemas, lo que el gerente que no percibe las causas de las dificultades, la herramienta que primero se llama es para disciplinar, la herramienta disciplinaria, la herramienta de la autoridad. Y eso quizás produzca un efecto concreto y inesperado, ¿no? Pues muy bien, tenemos 22 minutos para usar en alguna inquietud que le pueda ser útil, con mucho gusto. Entonces, profesor. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Para mí siempre es un privilegio escucharlo. Deja muchos interrogantes, obviamente, para el momento que estamos viviendo. ¿Me escucha ahí, profe? Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a abrir un espacio para que el auditorio pregunte. También hay gente conectada a través de el Google Meet, entonces también podemos hacer ese proceso. Como le decía, para mí, voy a hablar para mí siempre será un privilegio escucharlo. De hecho, como maestro mío en la maestría de Administración de la Universidad del Valle, pues me inspiró para seguir ese camino apasionante de la docencia. Hay muchos interrogantes que deja usted planteados ahí con mucha profundidad. En el caso, por ejemplo, de esa rebeldía que el mundo moderno ejerce, y sobre todo esta juventud que está permeada tanto por la modernidad como por la posmodernidad, en el sentido que sus vínculos familiares han generado en ellos una esencia de vida que a veces les genera unos retos fundamentales para construir su personalidad. Podríamos decir que en esa rebeldía también está la necesidad del ser humano de no pertenecer a ese tipo de organizaciones que, entre comillas, manipulan para obtener los resultados esperados, y por eso es que hay como un auge, por decirlo así, de ese espíritu emprendedor, de decir, yo no pertenezco a una organización, no quiero ser empleado, sino quiero tener mi propia organización, y por eso se lanzan en esa aventura de emprender. Podría haber esos elementos ahí que estimulan esa necesidad de volverse un aventurero al crear su propia empresa. Profesor, ¿cuál es exactamente la pregunta? Ya conté, pero una pregunta. Y preciso. Porque el sonido no es. ¿Ahí me escucha, profe? Mejor. Ah, bueno, listo. Entonces, la pregunta es, la juventud, digamos, actual,
ha sido permeada tanto por la cultura de la modernidad como por la posmodernidad, en el sentido de que hay unos vínculos familiares que vienen ejerciendo esos elementos en la educación del ser humano y obviamente se enfrentan a un mundo posmoderno donde esa rebeldía que usted plantea frente a lo que es la subordinación podría ser un elemento, un estímulo para lanzarse a la aventura de emprender, por ejemplo, en el sentido de que el emprendedor no quiere ser sujeto de esa subordinación en una empresa, en una organización que, entre comillas, lo manipula para obtener las metas, los indicadores y a través del trabajo, del empleo, por decir algo así, le genera como esa, digamos, esa limitante, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa. En esta nueva cultura del emprendimiento puede estar inmersa esa rebeldía de no ser partícipe de esas organizaciones que tratan de manipular soterradamente al individuo para que sea más productivo. Sí, yo pienso que tiene esta inquietud porque algo de nuestro tiempo, incluso tiempos, vamos a la libertad, autonomía, porque por un lado está la subordinación y por el otro lado está la existencia, nació, se expresa en términos de libertades y sobre todo de autonomías, es decir, que uno sea autónomo. Y cuando uno es subordinado, pues no es autónomo. Entonces, si hay digamos, una exacerbación, pero en un sentido positivo, del valor de la autonomía, sí puede crearse un espacio, digamos, uno puede comprender que hay un espacio mucho más abierto para la creación de empresas autónomas, ¿no? Es decir, la empresa que se crea implica, o quien crea una empresa, eso implica que la persona está buscando autonomía económica, autonomía de vida, ¿no? Y no ser subordinada. El punto es que el emprendimiento necesita, no puede ser una aventura, porque si el emprendedor fracasa, hay un shock en esa persona. Porque todo depende del mercado, encontrar muchos, ¿cierto?, donde uno pueda intervenir para la creatividad, para producir cosas que no se estén produciendo. A veces es importante, y ahora, con más razón, en los programas del nuevo gobierno, la sustitución de importaciones. Entonces, encontrar qué tipo de cosas se importan y se podrían dejar de importar si uno las produce y las presenta al mercado. Pues obviamente tienen que ser cosas de calidad y que eso sea correspondiente. Es muy interesante ver cómo en las dos guerras mundiales, del 14 al 18, y en la Segunda Guerra Mundial, en los años finales de los años 30 y hasta el 45, mostraron unos índices de crecimiento industrial en los países independientes, ¿no? Porque, claro, dejaron de llegar cosas de esos países y del mercado mundial, pues porque estábamos en guerra. Y había que proveer, y durante esos periodos hubo crecimiento de empresas autónomas muy importantes y muy interesantes. Ahora que hay una política de sustitución de importaciones, buscando la autonomía, ¿no?, de la alimentaria y no depender, ¿no?, pues podría crearse un espacio interesante para los emprendedores. Pero que el emprendimiento no sea una aventura voluntarista. Voy a hacer esto, algo me va, sino por
a mí me parece que en eso sí, los programas de administración, sobre todo los programas que tienen que ver con la creación de empresas, deberían ser muy cuidadosos para evitar que los emprendedores fracasen rápidamente. Yo estuve en alguna oportunidad en un largo curso de pequeñas y medianas empresas en Brasil. Y en Belo Horizonte. Y en el Brasil existían eso, claro, como las grandes empresas no generan empleo. Las principales que generan empleo son las pequeñas y medianas empresas. Entonces la política de la dictadura en ese entonces era apoyar el aparecimiento, la creación de pequeñas y medianas empresas para crear empleo en masa, para que el mercado, la demanda se mantuviera, incluso creciera. Pero una de las cosas que debatíamos con los profesores acá al frente de esto es que estas pequeñas y medianas empresas morían fácilmente. Se creaban con ahorros individuales, se creaban con cesantías de trabajadores que retiraban en la plática, creaban la empresa. Pero la mortalidad de esas pequeñas y medianas empresas era muy elevada. Lo importante es que a medida que murieran esas, nacieran otras, para que se conservara la llegada. Pero eso era una cosa deliberada, se sabía que iba a haber una gran cantidad de empresas, pero también digamos con un periodo de nacimiento, ¿no? de fecundidad de nuevas empresas que sustituyeran las que se fracasaban, ¿no? Aquí todavía yo pienso, siempre allí, me disculpan que tengo que extenderme, porque es que sí es cierto que esta autonomía es una variable, pero no es la única variable. Tiene que haber garantía aceptable, no absoluta, pero sí por lo menos aceptable, de que estos emprendimientos individuales cuenten con, no solamente con un apoyo, ¿no? Que hay que apoyar, por supuesto, estas empresas, pero sobre todo que tengan demanda, lo que producen, que tengan un mercado que les asegure que lo mínimo, ¿no? Lo mínimo vital. Porque de lo contrario, se puede producir es una culpa al revés, pienso. Perfecto, maestro. ¿Hay alguna pregunta? No tiene, ya. Muchas gracias, maestro. Voy a ver si en el auditorio hay alguna otra pregunta para ya ir cerrando este evento. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, maestro, muchas gracias. Ha sido muy interesante, como siempre. Para mí hubiera sido mucho más espectacular tenerlo acá presente, pero sé que estos problemas de la vía pues nos impiden. Aquí hay una pregunta que le va a hacer nuestra profesora Ani, ya para terminar. Sí. Muy buenos días, profe. ¿Me escucha bien allí? Bueno, dada la situación de los cambios que venimos llevando desde muchas décadas en la administración, ¿usted nos podría regalar desde su experticia cuáles pueden ser las palabras claves que harán de la administración de empresas o de las organizaciones ser innovadoras y creativas? Pues a ver, mira, en Colombia, el programa de innovación. He conocido a un estudiante de doctorado que está haciendo, acaba de terminar el seminario, está haciendo su tesis de doctorado sobre precisamente innovación y creatividad. Y me dice que el concepto de innovación está muy ligado
a que la patente que se crea con la innovación sea utilizada realmente, es decir, logre esa patente ser comprada y entrada en el mercado. De lo contrario, no se llama innovación, sino pues, digamos, creatividad, nada más, ¿no? Y me decía que las universidades que están logrando más cantidad de patentes por inventos y tal, y eso es un porcentaje casi del 70% de esas patentes por las cuales los profesores y los estudiantes obtienen beneficios de puntaje, ¿no? En su remuneración no son utilizadas, no son contadas las patentes ni ingresan las patentes al proceso productivo del país. Así que son patentes inútiles. Y me decía que se están creando o obteniendo patentes respecto de cosas irrelevantes, ¿no? Y que hay una especie de euforia alrededor de certificar esas patentes, pero que son patentes inútiles. Entonces ahí el problema es no solamente lograr el invento, ¿no? La patente, sino que esto se convierta realmente en una patente útil. Y eso yo pienso que tiene que ver muchísimo con tener muy claro en dónde es que hay que producir invención. Es decir, qué invenciones demandan las empresas, el mercado, por decirlo de alguna manera. Porque mientras esa patente no se utilice, no se puede llamar innovación. Él está trabajando en esa dirección que me parece muy interesante, y yo le recomiendo un libro de un sociólogo amigo que se llama el doctor Alberto Mayor Mora, que fue profesor de la Universidad Nacional Sociólogo, que tiene exactamente un libro sobre patentes en Colombia. No sé si eso satisface tu inquietud. Es decir, mi preocupación va en la dirección de que la invención colombiana y la innovación tiene que estar de alguna manera articulada con el mercado, a no ser que uno no pretenda que la patente que logró se articule a la producción, sino que se quede como una invención que yo mismo pueda utilizar, ¿no? Obviamente el invento hay que patentarlo, ¿no es cierto? Pero no para que entre en la circulación del capital económico, sino quizás para mi propio provecho, y entonces yo ahí creo que sí se llamaría innovación, pero porque yo estoy utilizando una invención que tengo que patentar para tener derecho al autor, ¿no? Porque la patente apunta en la dirección. Y que yo puedo hacer de esto por mi propia empresa, digamos así. No sé si eso Claro. Sí, profesor, muchísimas gracias, muy valioso su aporte. Tenemos una última pregunta de un estudiante. Sí. Buenas. Tengo otra pregunta, maestro. Quería preguntarte hasta qué punto la motivación en la organización resulta ética, o desde qué punto ya pasa a ser manipulación, lo que mencionabas. Sí, es una pregunta difícil de responder porque el límite es muy, es decir, la línea es muy permeable, ¿no? A ver, yo creo que a mí me parece que tendría que hacerse un previo estudio sobre si en la organización existe desmotivación o no. Es decir, hacer un diagnóstico del clima organizacional. Con base en eso, saber
con el diagnóstico, encontrar dónde es que están los vacíos y aquello que está haciendo que si hay desmotivación, la está produciendo. ¿Qué está produciendo esa desmotivación? Porque es que es muy difícil motivar sin saber si hay desmotivación. Hay indicadores de desmotivación, por supuesto, pienso que lo bajó. Que son pueden estar siendo indicadores de desmotivación. Pero lo que yo aconsejo siempre es que no actuemos intuitivamente, sino que si el problema es la motivación de las personas, dicho de otra manera, déficit de motivación, por lo tanto, desmotivación, sí hay que hacer un estudio para averiguar las razones, las causas, porque es que en la identificación de las causas es en donde estaría el comienzo de la solución. Identificar las causas, entonces sí se pueden tomar acciones, y las acciones pueden ser acciones transparentes. Todo depende, ¿no es cierto?, de las causas que uno identifique en los estudios diagnósticos sobre la razón de la desmotivación. Puede ser esa remuneratoria, puede ser maltrato en la relación de subordinación, puede ser exceso de exigencia en cuanto a indicadores y metas, en fin. Por lo tanto, para cerrar la inquietud, actuar motivando sin saber si hay desmotivación o no. Actuar para motivar sin saber las causas de la desmotivación en el evento de que se demuestre que sí hay desmotivación. Entonces hay que encontrar las causas para poder intervenir, y es allí en la intervención motivadora donde se puede dar la manipulación y la penetración psicológica. Me parece, por lo tanto, que se puede evitar este paso por la manipulación mediante la transparencia. La transparencia es el mejor consejo que a mí se me ocurre y que ha sido útil en muchas empresas que han logrado salir de su postración y hacer lo que se llama la resiliencia a partir del buen trato y de la sinceridad y de la transparencia de parte de la gerencia. Hay un estudio extraordinario que llevó a cabo una estudiante de la maestría en organizaciones aquí en la Universidad de Madrid, su profesor, y ella hizo un estudio en la empresa que mencionó el nombre porque es muy positivo, y alimentador el Paco, la planta del Paco de Guachené en el Cauca. Así muy en síntesis, esa planta, por el estilo de gerencia que tuvo, se convirtió en América Latina en 14 plantas de Paco, que es la que producen las tuberías estas, pues, para el agua, para las tuberías sanitarias. Y la planta de Paco en Guachiné era la más importante, podría decir, la planta más productiva de Paco en América Latina. Y la mayoría de los obreros, en un 92-3%, eran afrodescendientes, pertenecientes a las comunidades tradicionales ancestrales, que eran palenqueras incluso, de esclavos escapados de la esclavitud de Cauca, de Popayán, a propósito, ¿no?, de Saraya, y escapados de la esclavitud de la Guachiné.
para gozar de los privilegios de la ley Páez tributaria, ¿no? Páez puso su planta en Guachiní, pero confió en unos trabajadores que no tenían ninguna tradición operaria. Para funcionar la planta de Paco en Guachiní no trajeron como otras empresas del área de Santander de Pinchado por allí operarios calificados por el SENA, sino que Paco llegó al SENA y confió en que estos sapos iban a ser buenos obreros. Esa confianza que Paco tuvo en esta mano de obra nativa, absolutamente ancestral, que conservan sus alabados, que conservan sus rituales, ¿no? Ambos disparó indicadores. Y Paco se convirtió en la mejor empresa de Latinoamérica de Paco, ¿no? Ella hizo una tesis de maestría, no de doctorado, maestría. Ella es especialista en finanzas, economista especialista en finanzas. Ella tuvo que volverse antropóloga para poder entender la pregunta, responderla. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿cómo es posible que una planta en donde elabora el 93% de operario y gerencia media que calificaron, fue capaz de convertirse en una planta de características cuando esa mano de obra no tenía ninguna tradición operaria, era ancestral con sus ritos y campos, ¿no? Y todo fue, la conclusión es que esos operarios están agradecidos porque la empresa confió en ellos. Esa no es, imaginen ustedes, ese componente emotivo, ¿no? Yo le pregunté un día, pero Adriana, se llama Adriana García, ella la tesis, allí en la facultad. Adriana, dígame una cosa, los ancestrales, los descendientes, conversan mucho, nos vienen cantando. ¿Ustedes cómo han hecho allá? Y lo llenamos conversar y cantar mientras trabajan. Es una belleza, porque es una acción, pero la enfermedad no puede ni hablar ni cantar, es claro que la va a poner a cantar, porque se distrae, porque se accidenta y uno es perfecto, ¿no? Y resulta que haya esa contraria. Esos son casos espectaculares, ¿no es cierto? No sé si ustedes, alguno de aquí, ha trabajado en Paco, pero esa es la experiencia que yo conozco y es lo de origen, que es una tesis de maestría extraordinaria. Bueno, faltan 25 para las 12, yo voy a salir y me disculpan y muy agradecido por los de Gabriel y todos quienes están aquí conversando. Ojalá esto haya sido útil para ustedes. Muchas gracias, maestro. Hay algunas preguntas que usted estimuló en nuestros estudiantes que trataremos de resolver, o si no, por ahí le escribo y usted me ayuda a responderlas para posteriormente compartirlas con ellos. Porque lo que estamos buscando aquí es, con todas estas propuestas, abrir la mente de nuestros estudiantes para que ellos integren todos estos procesos académicos, generar nuevo conocimiento y sobre todo traten de interpretar cómo la administración está gestando cambios y también conocer nuestro tejido empresarial, que en su mayoría son micro y pequeñas empresas. Muchas gracias, maestro, un abrazo y ojalá podamos tenerlo algún día acá para tomarnos un vinito y conversar sobre la vida. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, aquí está el micrófono. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias. Yo sé que hay